Y un día, como buena bautista, le compartió a una vecina budista y, al instante, perdió la cabeza. Peggy, ¿qué pasó? Bueno, me crié en una casa cristiana, me casé con un maravilloso cristiano y vivíamos en un departamento. Y esta señora budista se mudó al departamento de atrás. Y cuando pasaba por su departamento sentía tanto miedo. No sabía por qué, pero no quería que fuera al infierno. Y no conocía mi Biblia muy bien, pero sabía que debemos aceptar a Jesús para ir al cielo y la quería allá. Así que finalmente un día me armé de suficiente valor y toqué a su puerta. Y le dije, me gustaría entrar y hablarte de Jesús. Y lo único que recuerdo que dijo fue, si también me dejas hablar. Y eso sonó razonable. No sabía de guerra espiritual, no sabía nada de eso. Sabía que amaba al Señor y la quería en el cielo. Y ella me dejó entrar. No recuerdo nada de lo que dije. Tal vez terminé en 5 o 10 minutos, y no recuerdo nada de lo que ella dijo. Pero sí sé que mientras estuve en su casa era muy oscuro, tenía muchas velas y era algo inquietante. Pero de repente algo entró en mí y fue como si algo se metiera en mí y el miedo me envolvió. Y bueno, me atormentó el miedo desde mi cabeza hasta mis pies y solo podía pensar, debo salir de aquí. Y cuando salí había un parque cerca y lo rodeé, seguí caminando por el parque tratando de quitarme esto antes de que mi esposo llegara a casa. Y no pude. Y durante pasé esos 8 años yendo a la biblioteca y estudiando enciclopedias, intentando cualquier cosa para liberarme. Después de 8 años solo me di por vencida. Y probablemente fue la primera vez que me rendí. Entonces salí una noche y dije, Dios, ya ni siquiera sé si estás ahí, pero si estás, ven por mí y regrésame. No puedo regresar yo sola. Ven por mí y regrésame. Y no noté de inmediato que Dios esperaba que me rindiera y tampoco que de inmediato comenzó a trabajar. La semana siguiente mi esposo debía ir a Nueva Orleans a una conferencia de su compañía que duraría una semana y pensó que podía ser bueno para mí ir con él. Así que dijo, ven conmigo, y lo hicimos. Y la primera noche que llegamos caminábamos por la calle y hacía mucho que dejé la lectura. No leí nada porque todo lo que leía me asustaba. Y aún así fuimos a una pequeña librería, una librería de gospel, y vi un libro de Pat Boone, una nueva canción. Bueno, me encantaba Pat Boone, disfruté sus películas, así que yo compré ese libro y Jack compró El difunto gran planeta Tierra y volvimos a nuestro hotel esa noche y leímos literalmente toda la noche. Y no podía dejar el libro. Bueno, al día siguiente Jack fue a su reunión y yo seguí leyendo más. Hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, nunca oí de eso. Y él solo hablaba de la alegría y por fin clamé en voz alta y dije, Dios, necesito eso, quiero eso en verdad. Y Dios me bautizó en su Espíritu Santo. Ni siquiera sabía qué era, pero bueno, el poder cayó y literalmente me inundó. Y corría por la pequeña habitación del hotel, solo aplaudía y bailaba y le decía al Señor cuánto lo amaba y solo decía, Dios, no recuerdo haber sido tan feliz. No podía recordar eso, había pasado tanto tiempo desde que tuve algún tipo de alegría y después de eso, Jack recibió el bautismo antes de irnos el fin de semana y decidimos no decir a nadie, que solo iríamos a casa y oraríamos en lenguas juntos y disfrutaríamos al Señor. Y nos fuimos a casa e hicimos esto por 2 años, solo orábamos juntos y esos 2 años todo fue alegría. Ni siquiera puedo describirte la felicidad y la alegría que sentí en esos 2 años. Y de repente algunos de esos miedos volvieron después de 2 años y dije, Dios. ¿Sabes qué? Solo para adelantar un poco, ella aprendió sobre la liberación y fue liberada de probablemente un demonio del miedo y el budismo y algunas otras cosas. Sí. Pero después de que te liberaste, un par de días después los pensamientos volvieron.
cuando volvieron los pensamientos, Dios me dio una visión porque lo clamaba a Él. Entonces ya sabía lo que era estar cerca del Señor y solo decía, Señor, no sé qué pasa. Y me dio una visión. Y entonces me vi sentada en una silla y había un hombre vestido de blanco y me hizo abrir la boca y había un diente negro en mi boca. Y luego dijo, eso es lo que haremos. Y de repente mi cuerpo se volvió transparente y las raíces negras de ese diente bajaron por mis brazos y mis piernas y estaban por todo mi cuerpo, esas raíces negras. Y él sacó ese diente y salieron las raíces, pero dejaron agujeros en todo mi cuerpo. Entonces me miró y dijo, haremos esto, y empezó a tapar los agujeros. En ese momento no sabía qué usó para taparlos. Después el Señor me mostró que los tapó con la palabra de Dios y es lo que yo debía hacer. Y yo